Bueno, aquí Amelia tiene una furgoneta que le llama la Fragonaria. La Fragonaria. Y eso va rodando por toda España con los libros dentro. Y eso es una maravilla. ¿Para qué quieres un distribuidor nacional si tienes a Amelia? Y bueno, por ser correcto y agradecido, de Enriqueta Hueso, que es la ilustradora. Enriqueta acaba de cumplir 72 años, es valenciana. Es una pintora, bueno, la palabra pintora se queda corta con ella. Es una artista en el concepto completo y global de la palabra. Lo mismo te hace una escultura de cualquier material que encuentres, de madera por ejemplo, que te hace un grabado, que te hace una ilustración, que te hace un fresco, lo que sea, una maravilla. Me enteré de que había expuesto obra en Pekín, en Nueva York, en las ciudades más importantes del mundo. Ella había hecho exposiciones pictóricas de su obra y había ilustrado libros. Entonces, como soy codirector de la revista literaria Crátera, la invitamos a que nos pasase 3 ilustraciones para ilustrar las portadillas de las secciones de la revista. Y eso lo hacemos habitualmente con muchos artistas. A lo mejor en un número de la revista participan 3 artistas, 4 artistas, en el siguiente número otros 4 y así. Y yo, cuando la revista estuvo en mi mano, veía las ilustraciones de todos, pero cuando veía las de Enriqueta me decían algo especial, porque bueno, yo también soy aficionado a la pintura, y me decían algo especial los dibujos de ella. Y hablando con Gregorio una noche a las tantas de la madrugada, le dije, oye, pásame el correo de esta mujer que le quiero decir que me han gustado sus dibujos. Y un día, hablando con ella, saltó la conversación online y ella me dijo que había ilustrado un libro de haikus de Mila Villanueva y yo le dije que estaba creando un libro de haikus y me dijo de sopetón, pues te doy mis ilustraciones para tu haiku. Así, de golpe. Sí, no nos conocíamos de nada, yo simplemente le estaba dando las gracias por su colaboración en la revista. Y yo digo, madre mía, digo, Enriqueta Hueso me está cediendo sus dibujos. Digo, bueno, pues nada, esto es de ser un privilegiado, porque esto no se ha buscado, es una cosa que ha surgido así. Y como dice Blas Muñoz, no sé si es en un haiku, que han crecido unos tallos en una maceta que tenía en el balcón, dice, ¿quién puede rechazar un regalo de nadie? ¿No? Y yo me quedé, pues bueno. Entonces, el siguiente paso era buscar un prologuista, que no tuve ninguna duda de que fuese Félix Arte, que no lo conocéis seguramente porque es una persona que está fuera del circuito mediático, es una persona súper humilde, súper abnegada, que siempre está traduciendo, que siempre está viajando, que siempre está escribiendo, meditando, y no se prodiga mucho por las redes sociales, pero es un encanto de persona, un ser digno de conocer. Y bueno, él es traductor de japonés y es uno de los discípulos más cercanos a Vicente Aya, a la figura de Vicente Aya. Que Vicente Aya fue mi maestro en 2013, como ha dicho Juan Luis, en la Fundación Centro de Poesía José Hierro de Getafe. Él impartió un seminario allí y yo desde Valencia fui allí y estuve allí todos los días que duró el seminario porque yo sabía que aquella era la fuente verdadera, o por lo menos la más fiable, de lo que era el haiku en lengua española. Porque por redes sociales veréis mucha gente que cuelga poemas que les llama haikus, pero no lo son. Y entonces este hombre pues me clarificó mucho las ideas. Yo, antes de topar con él, estudié muy bien el tema durante mucho tiempo, me puse a escribir lo que creía que eran haikus, y yo quería hacer un libro de haikus. Y de hecho a Gregorio se lo propuse hacerlo a 4 manos, y nos lo propusimos y lo hicimos, pero pensábamos que el haiku era un formato poético como lo puede ser el soneto, la redondilla, y resulta que no. Cuando fui al seminario de Vicente Aya, primero que fui porque yo no me hacía una composición de campo con denominadores comunes que me dijeran, esto es haiku, esto no es. Aquí no era capaz de hacerlo sin la referencia suya. Entonces viajé a Getafe y él me abrió los ojos. Entonces él dice que el haiku se puede practicar de 2 maneras. La mayoritaria es practicarlo como si fuese un formato poético. Un escritor cualquiera, sobre todo nosotros que somos occidentales, queremos hacer un poema, decimos formato haiku.
3 líneas, que es lo que se ha canonizado, que versan sobre la naturaleza. Evitamos hablar de nosotros mismos en el poema y casi ya lo tenemos. Y entonces él empezó a tortazo limpio con todos los prejuicios que teníamos todos allí, porque había gente que decía, no, en el haiku no pueden haber verbos conjugados, en el haiku no se puede meter 4 elementos, o íbamos con ideas muy preconcebidas que él se encargó de depurar. Y nos abrió los ojos en el sentido de que el haiku era una vía espiritual, aparte de poderse trabajar como un formato literario. Para el verdadero poeta que escribe haikus en Japón, que se llama Haijin, es una vía espiritual de crecimiento personal, de unión, de comunión del ser con la naturaleza, con el entorno. Sí es verdad que en el pasado se han intentado géneros del haiku. Uno de ellos es el haiku urbano. Se practicó en los años 60 en Japón, pero a mi juicio con no muy buen criterio ni muy buen gusto. Hay haikus urbanos, pero no trascienden. Es decir, si la simbología de la naturaleza, por ejemplo, la flor de loto para el japonés, ¿qué puede simbolizar una flor de loto? Pues muchísimas cosas, sobre todo si se asocian a creencias religiosas, como el zen, el budismo o el taoísmo. Símbolo de la naturaleza, flor de loto. Símbolo de la ciudad, una señal de tráfico, no hay color. Entre una flor de loto y una señal de tráfico no hay color. Entonces la gente siempre se decantaba por el haiku de lo sagrado, que es el que habla de la naturaleza. Pero yo vi que en el haiku urbano, que no estaba muy explotado, había ahí un filón del que se podía sacar mucho más, porque no me acuerdo ahora el nombre de los autores japoneses que hicieron haiku urbano, pero eran, hablando mal, un poco cutres. Decían que, por ejemplo, un pelotón de ciclistas va por la ciudad, se cruza un camión, cosas así. O gente jugando al béisbol, cruza un tren por el fondo. Eran intentonas que hicieron lo posible, pero para mí el haiku urbano está todavía por explotar. Entonces este libro decidí, ya está claro, 2 partes. La primera parte, haiku de lo sagrado, en la naturaleza. Y la segunda parte, haiku urbano en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque somos seres escindidos en esos 2 ámbitos. El ser humano viene de las cavernas, ¿no? O sea, venimos de la naturaleza. Sin embargo, ahora estamos rodeados de tecnología, de edificios, de cemento, de asfalto. Pero sabemos de dónde venimos y en nuestra propia ciudad hay naturaleza. Porque hay pájaros, hay árboles, hay cosas que nos lo recuerdan. Y de alguna manera esas 2 cosas conviven. ¿Qué ocurre? Pues que en el haiku, aunque el escritor no codifica las cosas como símbolos, cuando el lector las lee y las descodifica, sí que puede ser, por ejemplo, si un pájaro canta en un haiku, es el pájaro que canta en el haiku y ya está. Lo que pasa es que tú cuando lo lees, para ti ese pájaro, pues yo que sé, puede ser el ave fénix, ¿no? Tú lo puedes interpretar como tú quieras. No está codificado como símbolo, pero al descodificarlo, muchos de ellos sí que se convierten en símbolos, no se sabe ni por qué. Entonces, una cosa que no se ha dicho antes, que no ha dicho Juan tampoco, es que al final del acto, que va a ser dentro de poco ya, va a recitar Gloria Sevilla, va a recitar haikus del libro y va a hacer una maravilla como ella suele hacer. Y para eso hemos preparado un vídeo con una música y saldrán las ilustraciones proyectadas, las ilustraciones de Enriqueta saldrán una para cada haiku. Tú me avisas cuando Sí. vaya a salir y yo la presento, que Claro. es lo que esperaba hacer. Porque si no, presentar 3 personas de golpe es demasiado tirada. Yo podía estar hablando de haiku hasta mañana de verdad, porque llevaba años investigando sobre él. Si queréis preguntar cualquier cosa, pues levantáis la mano y preguntáis y participáis, y si queréis hablamos un poquito de las dudas que tengáis o de cualquier peculiaridad. Por ejemplo, ¿por qué lo titulé Nubes Rojizas? Por ejemplo, nubes rojizas hay por la mañana, cuando el día amanece, nubes rojizas hay cuando atardece, cuando el día termina o empieza. Yo he encontrado nubes rojizas en el cielo. Entonces, como el haiku es sugerencia, el haiku no quiere determinismo, no quiere que demos las cosas masticadas. El japonés ama la sugerencia, ama lo pequeño. Por ejemplo, Vicente Aya siempre nos decía que para que un haiku sea un haiku no puede faltar un suceso, porque lo que quiere realmente el poeta que escribe haiku es trasladar una emoción vivida. Cuando el poeta va caminando y de repente ocurre algo ante sus ojos, por ejemplo, una hormiga que está trepando por un tallo y el tallo, por el ligerísimo peso de la hormiga, se dobla, pues eso a lo mejor le causa una impresión y no sabe con qué relacionarlo exactamente, pero le causa una impresión y él la plasma, la escribe. Y entonces esa misma impresión, esa emoción profunda la llaman aware en Japón.
Y eso es lo que se pretende trasladar, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que intentar buscar en los haikus una emoción que ha conmocionado al autor. La noción de autoría en el haiku como vía espiritual no existe, porque en Japón se practican los haikus en grupo, se construyen en grupo. Entonces nadie los firma, ni de hecho no se hacen libros con ellos. Un amigo fue a Japón de viaje y dijo, ostras, Japón, la tierra de los haikus, tal. En España se lo conocen por los haikus. Vamos a ver una librería, que seguramente que habrá ahí un repertorio. Resulta que no había ni un solo libro de haikus. Ninguno. Pero esto cómo puede ser, esto es una broma, una cámara oculta o algo. Se fue a otra librería y lo mismo. Y dice que después de patear varias librerías, encontró solo una que tenía una compilación de haikus de artistas clásicos, antigua. Una sola compilación, pues de Busón, de Baso, de Shiki, pero no de autores contemporáneos, porque ni los hacen en libros, ni los venden como libros, ni los firman, ni les ponen código de barras. Simplemente se reúnen, como hacemos nosotros en los casales falleros, se reúnen en privado amigos, primos, yo qué sé, cuñados, hacen reuniones periódicas y allí, pues mira, el otro día me ocurrió tal, ¿cómo podría acabar esta idea? O ¿cómo podría darle forma a esto que he vivido? Se aconsejan, tal. Van haciendo cuadernillos, manuscritos, que a veces los cosen, a veces no, y eso pasa pues de amigo en amigo, si es que pasa, si es que sale de ahí, si trasciende, pues hacen su pequeño círculo de ellos. Ni siquiera, no se hace para competir, no se hace para ganar dinero, no se hace para nada, es una costumbre, es una tradición muy arraigada. Porque el haiku viene, que algunos de vosotros lo sabréis, viene de un poema muy antiguo que en el siglo VIII ya se practicaba en Japón. Viene de la tanka. Es una estrofa de 5 versos. Bueno, perdón, son 2 estrofas, es un poema compuesto por 2 estrofas. La primera de 3 versos y la segunda de 2. Pues esa primera estrofa la arrancaron de la tanka y es el haiku. Le cambiaron luego el nombre, le cambiaron también su naturaleza, porque la tanka es literatura, el haiku no. Y fue evolucionando en el tiempo. Nacía un niño en un pueblo, haiku del nacimiento del niño. Se convirtió en una poesía popular. Y bueno, eso de lo que son 3 renglones es un canon occidental, porque ahí en Japón se escribe de arriba abajo. De arriba abajo un solo renglón. Y no se paran sílabas ni nada. Entonces, eso de que son 17 sílabas es otra convención nuestra. Y lo que tarda un japonés en decirlo, pues más o menos nosotros tardaríamos 17 sílabas, más o menos. Pero es que resulta que una palabra suya se puede traducir por una frase en castellano. Entonces, hay 2 cosas que nos alejan muchísimo del verdadero haiku japonés. Una es la cultura y otra es el lenguaje. Yo considero, y de hecho lo he escrito así en algunos artículos, que el haiku que hacemos aquí, los occidentales, es otra cosa. No tiene nada que ver. Pero bueno, ya os digo que podríamos estar hablando hasta mañana de lo que quisierais sobre haiku. Y si queréis lanzar alguna pregunta, venga, Marc, anímate. ¿Crees que hay que respetar la estructura del verso 5-7-5 siempre? ¿O se puede romper? ¿Y en qué caso lo romperías? Si es que sí, ¿en qué caso lo romperías? Por ejemplo, si vas a hacer varios haikus, nunca deberían ser todos 5-7-5 iguales, porque sonaría una cacofonía uno detrás de otro. Ahí en ese caso habría que intercalarlos con otros metros. ¿Que pueden sumar 19 sílabas o 17 sílabas? Sí, pero Vicente Aya nos dice que se pueden hacer haikus desde 7 sílabas hasta 23. Desde un verso hasta 4. De hecho en el libro hay uno que tiene 2. Y el patrón de 5-7-5, como te digo, es una estandarización muy sui generis de lo que sería la vocalización de un haiku japonés cuando uno lo escucha. De hecho ellos no separan las sílabas como nosotros tampoco. Ellos cuentan moras, que son segmentos fonológicos. Y entonces es una aproximación. Siempre lo de las 5-7-5 es un patrón. Es un patrón como un referente, ¿sabes? A lo que no se crea, a los haikus que no se crean con 5-7-5 se les llama hacho o haiku de metro roto. Pero se pueden hacer incluso las 17 sílabas del 5-7-5 se pueden repartir de otra manera, con otras cifras de sílabas en el primer verso, con otras cifras en el segundo, que en total suman 17. O ya te digo, o entre 7 y 23. O sea que en realidad, claro, tiene su lógica, porque si nosotros queremos trasladar una emoción, ¿qué más da cuántas sílabas tenga, no? Si el objetivo es trasladar esa emoción, ¿qué más da que tenga 15, que 16, que 18? Eso sí, si se pasa de 23,
dice Vicente Aya que ya nos estamos alejando de lo que consideramos breve. Pero claro, ¿cuántos granos de arroz hay que quitar a un montón de arroz para que ese montón se considere ya que no es un montón? Entonces es un poco también relativo, hay mucha subjetividad. Y él cuando tiene algún problema de ese tipo dice, hay que consultar a los maestros. Nunca se pilla los dedos, es el comodín de la llamada. Pero sí, el 575 es, ya te digo, es un canon occidental, ¿sabes? En realidad el haiku japonés no tiene nada que ver. ¿Quién impuso ese canon en Buena España pregunta. o en el occidente? Buena pregunta. Es que, ¿O en qué época? si no, más o menos? si no se me dirige con preguntas, mi mente se va a tantas cosas que no sabe por dónde empezar. Como os digo, el haiku era una poesía popular. Moría una persona, haiku de la defunción de tal persona. Se casaba una pareja, hacían un haiku del casamiento. Hasta que apareció en el siglo XVII un monje zen que se llama Matsuo Baso, y él se dio cuenta de que esa pequeñita estrofa podía dar mucho más de sí. Porque claro, de hecho ellos, su propio lenguaje, en 3 renglones, pueden contar un microrrelato, pero bien largo. Y entonces él, como era un monje budista zen, aunó lo zen al haiku. O sea, le dio una espiritualidad que no tenía el haiku. O sea, dejó de ser la poesía popular de conmemoración y de celebración, y él empezó a rimarla más a lo espiritual. Él fue el que se encaminó, al haiku a la vida espiritual. De hecho, se supone que él escribió cerca de 2000 haikus, y fijaos si son tan exigentes los japoneses, que siendo él el maestro de los haikus por antonomasia, si buscáis haiku en Google os saldrá Baso enseguida, creo que solo tiene de 10 a 12 haikus tallados en templos repartidos por Japón. De 2000, solo tiene de 10 a 12 que se hayan conservado para ellos, que merezcan ser tallados en piedra, ¿sabes? Una peculiaridad, que siempre que hago este comentario me acuerdo de otro, una peculiaridad de la cultura japonesa, de la que yo creo que tenemos muchísimas cosas que aprender, es que allí no se juzgan entre ellos por los errores que cometen. Se juzgan y se tienen en cuenta por lo bueno que han ofrecido, o el bien que han ofrecido, lo que han sido capaces de lograr. Por ejemplo, si nosotros aquí en España escribimos 100 haikus y 10 son muy buenos y el resto son pésimos, dirán, madre mía, este tío es más malo escribiendo 90 haikus malos, madre mía, que este... Pues en Japón sería al revés. En Japón hablarían de los 10 bellos, obviarían los malos, porque cualquiera puede escribir algo que no nos interese, y te juzgarían por esos 10. Y otra cosa que a mí me encanta también de su cultura es, por ejemplo, los árboles. O sea, la naturaleza, si la consideran lo sagrado, ¿por qué la consideran lo sagrado? Porque consideran que la naturaleza es una extensión de Dios, tal cual. Y consideran, por ejemplo, que un árbol que tiene muchos años de vida, consideran que viven espíritus en él, que viven los kanji, los espíritus del bosque en él. Y hubo una noticia curiosa, porque aquí un político de turno le dice a un despeinado, me gusta utilizar ese término, le dice a un despeinado, mira, prende fuego a este bosque, que quiero comprar baratito el terreno para construir luego. Y aquí se queman bosques, se arrasan animales, y aquí nos preocupamos por si un equipo de fútbol ha ganado o ha perdido. Allí en Japón un árbol, para cortar un árbol, cuidado. De hecho, planificaron construir una estación de tren en un lugar donde había un árbol que no sé si era milenario, pero casi. Y bueno, la gente se organizó para evitar que se construyera ahí nada, porque ese árbol no se podía tocar. Bueno, el caso es que hubo un litigio bastante grande en el tiempo, se involucró muchos intereses, mucha gente, tenían que empezar a construir ya. El caso es que, no sé por qué sucedió, alguien empezó a cerrar o a intentar cerrar el árbol, pero de repente le ocurrieron cosas malas, y entonces lo achacaron a los espíritus, que ellos decían que vivían ahí, y ya no hubo nadie que se acercara a ese árbol. Tuvieron que reinventar, hablaron con varios arquitectos para replanificar la estación que se iba a construir, y se construyó la estación del tren con un hueco en el medio grandísimo para que ese árbol siga estando allí. Para que os hagáis una idea. La cultura está a años luz de la nuestra. Y yo creo que tenemos muchísimo que aprender. Y el haiku, como vía espiritual, si se practica, no nos sirve para nada toda la retórica, toda la erudición, toda la experiencia, porque los haikus deben comprenderlos los niños. Deben estar escritos con palabras sencillas. Deben ser vivencias mínimas. O sea, en lugar de fijarnos en un rayo enorme que ha partido un árbol a nuestro lado, pues el haijin verdadero se fijaría, pues yo que sé, en un insecto mínimo que hay al lado de ese árbol,
con una sombra que está tapando algo. De alguna manera pone la lupa en algo en la que nosotros no nos fijaríamos. Entonces el haiku nos reconcilia con nosotros mismos, nos reconcilia con nuestra espiritualidad, nos reconcilia con la naturaleza, sobre todo que está tan olvidada. En nuestros mares, pues ya sabéis cómo están, de suciedad, de plásticos, y bueno, hay especies en peligro de extinción, otras ya han desaparecido. Pero claro, los intereses de las sociedades que hemos creado, para ellas el haiku no pintan nada. Como mucho, no sé si hay personas que están introduciendo tipo Mindfulness, están instruyendo talleres de haiku a grupos de ejecutivos, porque de alguna manera les ayuda a descongestionarse. Pero no se trata, tal como Vicente Aya, a él le cambió la vida cuando viajó a Japón. Estuvo 14 años viajando, se recluyó en un templo, aprendió la lengua y se dio cuenta de que otra vida era posible, y se dio cuenta de que las cosas no son solo lo que parecen ser, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré con una paloma que bebía agua en la acera. La acera, sabéis que tiene relieve, no es plana. Entonces en las depresiones de la acera, cuando llueve, se encharca el agua, y de ahí estaba bebiendo la paloma. Y yo digo, madre mía, esta paloma, igual mañana se muere, ¿no? Porque esa agua está negra. Pero claro, veía un ser alado del espacio celeste que había descendido a la Tierra, quizá por supervivencia, y algo tan nimio como 4 gotas de agua que estaban encharcadas en los surcos de la acera, a lo mejor su vida iban ellos si no lo tomaba. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero nosotros pasamos corriendo y apenas nos fijamos. O no caemos, no reparamos en que somos un enemigo para esa paloma, o que ella nos toma como el enemigo. Por ejemplo, si en la acera hay un pedazo de pan y ella está picoteándolo y tú pasas, ella se aleja del pan y cuando tú has pasado vuelve. Pero no reparamos en que nos consideran una amenaza. Y eso solo se consigue con el silencio, con la contemplación, con dejarse traspasar por las cosas. Vicente Aya dice que dentro, en el interior de las cosas, hay algo que sale a nuestro encuentro. Lo que pasa que no todo el mundo es receptivo, no todo el mundo está en ese momento en el que lo puede recibir. Pero yo creo profundamente que sí. A mí me ha ayudado muchísimo meterme en esta vía espiritual del haiku, que no tiene nada que ver con una religión ni nada, ni una secta, ni no penséis cosas raras. Simplemente es abrir un poquito la mentalidad, mirar un poquito más allá y enseñar un poquito a la mirada. Porque el haiku de 2 versos que hay en el libro, que hemos hablado Gloria y yo esta mañana, me ocurrió, o sea, lo viví un día en plena ciudad, el bullicio de la ciudad ya lo conocéis, que si ambulancias, que si coches pasando, que si gente gritando. De repente hubo un silencio en la ciudad como mágico. La ciudad se silenció y en ese mismo momento un coro de pájaros subió el volumen. Duró un segundo, porque al segundo siguiente ya estaba otra vez los pájaros solapados por el ruido de la ciudad. No sé qué pasaría. O a lo mejor soy yo, que soy un friki, que me entretengo mirando una bolsa de plástico mientras flota por el aire porque se la lleva el viento. No lo sé, pero eso sucedió. Lo escribí en 2 versos y dije, no necesito un tercero. Y se quedó así, porque estaba ya el haiku ahí, estaba la emoción. Estaban las 2 fuerzas equilibradas del taoísmo. Las 2 fuerzas equilibradas que no siempre se aprecian a primera vista en el haiku. Hay veces que lo tienes que leer varias veces para verlas. Cuando en un haiku aparecen unas hormigas surcando una lápida, hay quien dice, un poema de unos bichos cruzando una piedra. Es que es la vida y la muerte. Está la vida y está la muerte en el poema. No sé si... Yo creo que es fácil seguirlo. Yo salí de un tanatorio, que vosotros habréis entrado en muchos tanatorios, y ya sabemos todos por qué. Salí de un tanatorio compungido y había una señora extraña que yo no conocía en la calle que estaba haciendo carantoñas a un bebé que estaba en un carro. Claro, la vida es así. Donde uno esté, pues ahí está el punto de vista. ¿Qué nos enseña eso? Pues que estamos aquí de paso, pues que se pueden hacer muchas cosas no solo materiales o no solo para medrar en lo material o en lo económico o y no quiero aburriros, Vosotros me podéis interrumpir cuando queráis. Y bueno, como os digo, Vicente Aya lo podéis encontrar, es islamólogo, es niponólogo, no sé cuántos libros ha escrito ya, siempre de teoría del haiku. Él no compone haikus, escribe libros de teoría del haiku. Tiene uno que se llama Aware, donde da las 88 leyes fundamentales para escribir un haiku. Porque se lo pidieron, lo hizo. Le dijeron, oye,
haz un libro con las leyes fundamentales. Es que no se pueden dar unas pautas fijas, que ahí está la complicación del haiku. Porque dice, pero ¿cómo puede ser tan difícil un poema de 3 líneas y que no seamos capaces de...? Es que no es tan fácil porque requiere la calibración de un relojero, la proporción. Está en la proporción, el haiku, el buen haiku. Hemos dicho que tiene que tener suceso, tiene que haber un suceso. Yo no puedo decir, sobre esta mesa, unas flores y es de día, porque ahí no ha ocurrido nada. Pero hay gente, en internet veréis que se hace muchísimo. ¿Qué ha ocurrido? Ahí no ha ocurrido nada. Tiene que ocurrir algo. Porque se supone que el haiku, la base del haiku es ese suceso que te conmociona. Y como os digo, es empezar por el suceso, empezar por no la aniquilación del yo, pero sí el tratamiento del yo. El yo del autor puede salir en el haiku cuando no sea lo más importante y que sea preciso que salga, no porque sí. Porque si hay un poco de impostura, el maestro japonés dice, no, esto no es un haiku. Así de sencillo. Nosotros los occidentales solo hacemos que hablar de nosotros. En literatura, el yo, bueno, es mayúsculo. Por eso para mí fue un reto, pero grandísimo, pulir mi yo en la escritura, pero grandísimo. Bueno, yo creía que había escrito mis primeros 500 haikus y resulta que creo que, sin mentiros, creo que quedaban 10 o 15, entre 10 o 15, y eran malísimos. O sea y encima ni me gustaban, ¿sabes? Y digo, pero bueno, entonces estos 400 y pico, ¿esto qué es? Pues algunos eran senryu, que es otro formato poético japonés, que este sí que es literatura, y se puede hablar del yo, y se puede hacer, yo qué sé, comparaciones, metáforas, lo que queráis. De repente me di cuenta que tenía un mogollón de haikus sin suceso, que resulta que esos no son haikus, son sapais, que es otro género. y claro, la investigación, una cosa llevaba a la otra, y eso, bueno, a mí que me gusta investigar, era un pozo sin fondo. Pero sí me gusta que a la gente que esté interesada en los haikus, que hagan un poquito de, o investiguen por su cuenta, o que se apunten a un seminario o algún taller, por lo menos para tener la capacidad de discernir lo que es un haiku de lo que no lo es. Porque muchas veces estamos leyendo poemitas que son muy bellos, pero no son haikus. Por ejemplo, poemas de amor, no sé, la amaba tanto como, y ven en la metáfora. Vicente Aya dice que la palabra como está prohibidísima en el haiku, no se puede escribir como en un haiku. No queremos adornar nada en el haiku, es una fotografía, y si no estamos en ella, mejor. Yo os pido que cuando escuchéis a Gloria intentéis visualizar los poemas que ella va a ir recitando. Hay espacio entre ellos, va a sonar una música de fondo. Intentar visualizar la imagen del poema, a ver qué os dice, porque claro, la interpretación de cada poema depende del lector, de lo que llevemos en la mochila, de nuestras experiencias, de nuestra erudición, y cada haiku puede ser diferente para una u otra persona. Como os digo, están hechos de experiencias el 90%, el otro 10% pues se resistió. A lo mejor encontré una idea que me gustó, la mezclé con algo vivido, pero no son vividos 100% el 10%, pero el 90% sí, el 90% han ocurrido, y lo que ocurre está ahí, solamente hay que registrarlo y verlo y decirlo, no hay que crearlo. O sea que por mi parte no me quiero enrollar nada más, creo que ya os he dado bastante la paliza. Si queréis decir algo vosotros, añadir cualquier cosa, o le damos paso a Gloria, o si queréis preguntar algo. ¿Queréis preguntar alguna cosita? No. Creo que mejor quieren escuchar a Gloria. Bueno, pues oye, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, lo que nos has aportado. Se merece un buen aplauso, ¿no? He descubierto muchas cosas, ¿sí? Y precisamente el día 25 de junio, aprovecho, presento aquí una autora que para mí también es una de las mejores haikines que hay en España, ¿sabes qué es? Susana Benet, una gran poeta. Susana Benet, el día 25, su último libro, no es solo de haikus, es Falsa Primavera, lo presentamos aquí ya en el horario habitual de las 7 de la tarde, no a las 6:30. Bueno, y ahora daremos paso a la lectura. ¿Tú vas a leer también algún haiku de estos? No. ¿No quieres estropearlo después de Gloria? Hay que bajar. Sí. A ella si quieres. Vale. Sí,
Bueno, simplemente dos palabritas para introducirla. Gloria Sevilla es rapsoda, una gran rapsoda, lo vais a descubrir, que no la conozco lo va a descubrir ahora mismo. Además ha hecho cursos además de tener una voz preciosa y una dicción maravillosa, ha hecho cursos de locución, ha continuado con su mejora de la voz y de la declamación, y también escribe. No tiene obra publicada, obra personal, pero sí que tiene algún relato escrito en libros colectivos y escribe muy bien, así es que no descartemos que en el futuro también la tengamos que presentar como escritora. Así es que ya os dejo con todos vosotros, Gloria Sevilla. Adelante. Muchas gracias, Nico. Estoy muy agradecida, me siento privilegiada por poder poner mi voz a tus preciosos haikus. Y te agradezco especialmente toda la disertación que has hecho, que creo que es necesario ya un seminario tuyo, porque nos hace falta seguir escuchándote y tú tienes... yo he sido alumna tuya en uno de los seminarios que impartías en Alacuás, y sí, junto con Gregorio, y creo que se va haciendo necesario que nos ilustréis un poquito más. ¿Estás pensándolo o no te cabe? Porque es tremendo. Vale, Ricardo, muchas gracias. Elia también. Creo que hay una densidad de sensibilidad en esta sala. Por centímetro cúbico tenemos muchísima poesía y muchísima sensibilidad. Y nada, solo quiero agradeceros vuestra presencia y vamos con los haikus. Jardín nublado. Acaricio a mi madre y deja de temblar. Tras la llovizna, un caracol subiendo el muro resbala. Un temporero, vareando un olivo, alguien le llama. Mañana de julio, 3 golondrinas en el nido pían al ver a su madre. La hormiga lleva algo mucho más grande que ella. La pisa un niño. Donde enterré a mi perro, crecen 3 rosas. La lluvia las rompe. Campo de lavandas. Un zumbido se escucha cada vez más lejos. Atardecer helado. Un tulipán se dobla y se vacía. Tarde de viento, un gato lame a otro, después se pelean. Los labradores cantan mientras trabajan
en la charca el reflejo de las nubes. Frescor de marzo. Han podado el endrino. El zorro busca otro. Cielo anaranjado. Un abejorro en el agua. Intenta volar, pero no puede. Cometas en el aire. A una hormiga boca arriba ayudan las demás. Nadie en el huerto. La flor deja de moverse y la araña se introduce en ella. Nubes rojizas. Mientras bebe el cernícalo, algo lo asusta. Silencio en el bosque. El viento mece a un perro ahorcado. El sol se filtra entre las nubes grises. De nuevo hay lirios en el bosque quemado. No se resguarda un perro que algo busca. Sigue lloviendo. Luna y sol en la tarde. La gallina cobija a sus polluelos de la lluvia. Un gato hambriento persigue maullando a una señora. Una pareja se besa. Calle mojada. Llego al semáforo de siempre y no está el mendigo. Mañana fría. Un harapiento comparte un bocadillo con su perro. Ruido de coches. En la octavilla del suelo veo a la Virgen. Hedor a basura. Un cachorro se acomoda en las bolsas y la gente pasa. Parece muerta la cucaracha. La toco con el pie y vuelve a moverse. Escucho el bando. Ha muerto un buen amigo. Pasa un vencejo. Fina llovizna. Yendo a tirar la basura, encuentro un verdecillo muerto. A un periquito enjaulado acude un gorrión libre. Se oyen niños de lejos.
En el rincón del zaguán, una araña tejiendo. Nadie la mira. El músico callejero toca mientras llora. La gente tiene prisa. La ciudad se silencia. Se escuchan pájaros. Abriga a su hijo y lo besa. Un perro abandonado busca comida. Tienda de mascotas. Un hámster ha muerto y otro juega a su lado. No hay gente en una parte del cementerio. Juegan dos gatos. Niños en la basura. Cogen algo del suelo y se lo comen. Salgo del tanatorio. Alguien hace carantoñas a un bebé. Un niño llora en plena calle. Su madre le golpea. Marcho en silencio. Gente de compras. Un vencejo pisa y zarandea a otro. Y qué voz más bonita. Muchas gracias, Gloria. ¿Veis cómo no había exagerado para nada? Gracias. No exagero. ¿Quieres decir algo más, José Antonio? ¿O damos el acto por finalizado? Tú editaste aquel libro que era Puerto Libertad. Sí, de Rosario Es que Raro. a mí no me extraña nada estas joyitas que hace Amelia, porque ya hace unos años también me tocó presentar allí en el Bubim Puerto Libertad de Rosario Raro y algo de los peces de David Transhumante, ¿no? El amor de los peces. El amor de los peces. Sí, Ya, también hace unos son años. en la misma colección. Que es de una poesía. joyita, sí, ¿no? Tenemos 3 colecciones de poesía y hay esta que es más especial, que se titula Además de la palabra, y se inició con el del amor de los peces de David Transhumante y Puerto Libertad de Rosario Raro. Claro. Y el de Rosario también iba en una cajita. Era de haikus. Sí, Más heterodoxos. exacto. Más heterodoxos. Exacto. Y llevaba un USB para poder ver las ilustraciones y fotografías que acompañaban a cada haiku. Y El amor de los peces, además de llevar los poemas y las ilustraciones de David Transhumante, en la contraportada lleva un enlace para escuchar todo el recital que está grabado en un estudio aquí en Valencia. Ujú. Siempre esos son un poquito diferentes. Claro, claro. Por eso digo que no me sorprende ver estas joyitas, porque sé cómo trabaja y cómo edita y cómo escribe, que ya la conozco hace tiempo. Amelia, muchas gracias por haber venido desde Castellón a participar en este acto de presentación. Y nada, José Antonio, te voy a decir más, que enhorabuena, Muchas gracias. que sigan los éxitos y adelante a seguir trabajando. Enhorabuena por este libro y por todo lo que nos aportas, y
y nos vas a continuar aportando. Y gracias a todos. Ahora esto se puede dedicar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí, claro. Pues ahora es el momento, que es muy buena hora, al haber enterrado tan pronto, pues a una luz del día, pues para dedicar el libro aquí el autor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Thank you.